Bueno, feliz sábado a todos los conectados y en esta mañana me ha tocado impartir la meditación de esta madrugada y he escogido un tema del libro Mente, Carácter y Personalidad, siguiendo la línea que hemos estado haciendo cuando me ha tocado dar el tema. Y en esta oportunidad, el capítulo que voy a compartir para que podamos leer es un capítulo corto que tiene pocos párrafos, así que vamos a tratar de hacerlo, la meditación bien profunda en cuanto a cada párrafo, nos da el tiempo bien, y se trata de un capítulo titulado El rechazo. ¿Ya? Estoy acá poniendo el PDF para poder compartirlo, para que lo podamos ir leyendo también. Denme un momentito para poder buscar el capítulo, ¿ya? Es el capítulo 69. Si alguien tiene el libro en físico, lo puede seguir. El capítulo 69 del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Estoy casi llegando ya. Es el capítulo que viene después del que se titula Las relaciones sociales, que fue uno de los que compartí hace algún tiempo ya. Eh, Ahí está el capítulo. Lo voy a compartir ahora. Voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí está. Vamos a llevar una palabra de oración para pedir la presencia del Espíritu Santo en esta reunión. Les invito a cada uno, donde se encuentre, si es posible, arrodillarse, aunque sea en la cama, o por lo menos inclinar el rostro para que nos dirijamos al Rey del Universo a pedir su presencia. Amante Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Te alabamos, te glorificamos por tu misericordia, por tu bondad, por tu grandeza y por amarnos, Señor, aunque no lo merecemos. Rogamos tu presencia en esta reunión, tu Espíritu Santo, que pueda ungirnos, Señor, pueda ungirme a mí que voy a hablar y también pueda depositarse en cada persona para poder tener discernimiento, comprensión de tu mensaje, que no sea yo hablando, sino seas tú a través mío, y que puedas grabar, Señor, tus enseñanzas en nuestras vidas, puedas limpiarnos de todo mal, de todo pecado que nos pueda estar separando de ti, Señor, puedas purificar nuestro carácter y ayudarnos, Señor, a vivir el Evangelio como tú quieres que lo vivamos y a crecer en la gracia y el Espíritu Santo. Rogamos una bendición especial por cada uno de los aquí presentes, que tú puedas obrar en cada corazón, Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar con el primer párrafo que dice magnificación de las dificultades aparentes. ¿Ven bien, verdad? ¿Se ve bien? ¿Se puede ver lo que estoy poniendo en la pantalla? Sí, Lidia, se ve bien. Muy bien. Ok. Bueno, dice, algunos magnifican muchísimo las aparentes dificultades y entonces comienzan a tenerse lástima y a dar lugar al desaliento. Estos necesitan que se produzca en ellos un cambio total. Necesitan disciplinarse, hacer un esfuerzo y vencer todo sentimiento pueril. Deben decidirse a no malgastar la vida en nimiedades. Todos han de tener un propósito, un objetivo en la vida. Deben ceñir los lomos de la mente y educar los pensamientos para que se concentraran en el punto como la brújula al polo. La mente debe transcurrir por los canales adecuados de acuerdo con planes bien delineados.
entonces cada paso sería hacia adelante. El éxito o el fracaso en esta vida depende mucho de la manera como se disciplinan los pensamientos. Entonces aquí está hablando de varios puntos, ¿cierto? De disciplinar la mente, de tener un objetivo, de tener planes, dice, delineados, para que nuestra mente transcurra por canales adecuados, o sea, esté centrado en planes, ¿ya? De vida. Y disciplinar y vencer con esfuerzo los sentimientos infantiles, dice, ¿cierto? Pueriles, y producir en nosotros un cambio total, porque dice que no podemos estarnos centrando en las dificultades aparentes y tener encima nosotros mismos, ¿ya? O empezar a dar lugar al desaliento. Nos pasan situaciones y nos vamos a echar a morir y vamos a estar en esta situación de autocompasión, ¿ya? Eso dice que no está bien. Entonces, de esta actitud que tengamos frente a los problemas depende el éxito o el fracaso de la vida y de cómo nosotros estamos disciplinando los pensamientos. Un consejo sumamente claro, ¿cierto? Luego dice, no hay razón para desesperar. Nadie tiene por qué entregarse al desaliento ni a la desesperación. ¿Puede Satanás presentarse a ti insinuándote despiadadamente? Tu caso es desesperado, no tienes redención. Hay, sin embargo, esperanza en Cristo para ti. Dios no nos exige que venzamos con nuestras propias fuerzas. Nos invita a que nos pongamos muy junto a Él. Cualquiera sean las dificultades que nos abrumen y que opriman el alma y el cuerpo, Dios aguarda para libertarnos. Es una esperanza tremenda la que acá nos da el Señor, porque dice que no estamos solos frente a las situaciones, ¿ya? Para que nos desesperemos, porque Él no nos está exigiendo que nosotros usemos nuestras fuerzas para enfrentarnos, sino que nos está invitando a ponerle a Él las dificultades que nos abruman y que opriman nuestra alma y nuestro cuerpo. A veces nos oprimen cosas muy tremendas, ¿cierto? No siempre todo es de poca monta, a veces pueden pasar dificultades muy grandes que tienen que ver con dolor emocional o dolor físico fuerte, ¿cierto? Pero dice acá, cualesquiera sean de estas dificultades, Dios aguarda para libertarnos. Así que si usted en este minuto está pasando una dificultad, eh, no se desespere porque Dios está ahí, aunque pareciera ser que a veces el enemigo nos pone en nuestra mente que estamos en un caso que no tiene solución, ¿ya? Que está desesperado, que no tiene redención, pero hay esperanza. El siguiente párrafo dice, cuidado con tenerse lástima. Necesitamos desconfiar de la compasión propia. Jamás se permita sentir que no se le aprecia debidamente, ni se tiene en cuenta sus esfuerzos, o que su trabajo es demasiado difícil. Toda murmuración sea acallada por el recuerdo de lo que Cristo sufrió por nosotros. Recibimos mejor trato que el que recibió nuestro Señor. Bueno, en realidad, si nos comparamos a nuestro Señor, cualquier situación que podamos estar viviendo no se compara a lo que Cristo vivió. Eh, el Señor sufrió de tal forma que nos dejó la vara bien alta respecto al sufrimiento. Entonces, la murmuración, cuando tenemos ganas de reclamar, debemos recordar esto. El Señor nos dejó suficiente información en la Biblia de cuánto fue lo que Cristo tuvo que sufrir. En el capítulo 53 de Isaías, describe el sufrimiento de Cristo. Dice que Él fue despreciado en el versículo 3 y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él su rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Describe de una manera muy explícita el sufrimiento de Cristo. Eh, la sierva de Dios dice que nosotros debiésemos pensar en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el pecado. Tomó nuestros dolores, llevó nuestro pesar y nuestra vergüenza. Soportó todas las tentaciones con las que es acosado el hombre. Unió la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino moraba en un templo de carne. Se unió a sí mismo con el templo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, porque al hacer eso podía relacionarse con los pecaminosos y dolientes hijos e hijas de Adán. Este capítulo 53 dice la sierva de Dios que debiera ser estudiado. Presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Los que están enaltecidos por el orgullo, cuyas almas están llenas de vanidad, debieran contemplar este cuadro de su Redentor y humillarse en el polvo. El capítulo entero debiera aprenderse de memoria. Su influencia subyugará y humillará al alma contaminada por el pecado y enaltecida por la exaltación propia. También nos dice que no fue solo por su muerte en la cruz como Cristo realizó su obra de salvar a los hombres. Ignominia, sufrimiento y humillación fueron una parte de su misión. Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo llevó este castigo por los pecados del transgresor. Ha llevado el castigo por cada hombre, y por eso puede rescatar a cada alma. No importa cuán caída sea su condición, se acepta la ley de Dios como su norma de justicia. Satanás lo atacó en todo sentido. Sin embargo, Cristo no pecó en pensamiento, palabra o acción, no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mientras caminaba en medio del pecado, era santo, inocente, incontaminado. Fue acusado injustamente, sin embargo, no abrió la boca para justificarse. ¿Cuántos hay ahora que, cuando son acusados de algo de que no son culpables, creen que llega un momento cuando la paciencia deja de ser una virtud y, perdiendo el control propio, pronuncian palabras que contristan al Espíritu Santo? Así que tenemos aquí un ejemplo incomparable de humildad, de sufrimiento y y de sometimiento, ¿cierto? La autoconmiseración deteriora los caracteres de los que albergan esos sentimientos. Ejerce una influencia que malogra la felicidad de los demás. O sea que no es solamente a nosotros que nos hace el daño, sino también a nuestro entorno. Está rodeado de personas que siempre están quejándose, que siempre están con problemas que los agrandan, ¿cierto? O que nosotros mismos seamos esas personas, influye negativamente en las otras personas. ¿Ya? El Señor nos llama a ser ejemplos positivos, no negativos, a no mostrar un carácter áspero, como que tenemos rabia con la vida, ¿cierto? Sino que Cristo quiere sanar esas emociones dañadas en nosotros. Capacidad para soportar la indiferencia. El alma que ama a Dios se eleva por encima de la neblina de la duda. Obtiene un conocimiento experimental brillante, amplio, profundo y viviente. Y se vuelve humilde y semejante a Cristo. El que confía su alma a Dios está oculto con Cristo en Dios. Podrá sufrir la prueba de la indiferencia, los ultrajes y el desprecio, porque su Salvador sufrió todo eso. Ya describimos todo el sufrimiento de Cristo, ¿cierto? Leyendo estos párrafos. Y cada uno de ustedes y de nosotros cada uno de nosotros podemos hacer un estudio profundo del sufrimiento de Cristo. Hay mucho
para meditar aquí en la Biblia, en los libros que hablan de la vida de Cristo, ¿cierto? Como el deseado de toda la gente, como la historia de la redención, como el camino a Cristo, ¿cierto? Son libros que nos llevan nuestra alma a entender un poquito sobre esta humillación que Cristo sufrió. Y cuando nosotros nos elevamos por encima de las neblinas de la duda, vamos a obtener un conocimiento de acuerdo a nuestra experiencia que es brillante. O sea, cada problema, cada sufrimiento, cada situación, para nosotros viene a ser una oportunidad para profundizar en la vida de Cristo, para experimentar ese sufrimiento de Cristo. Y cuando confiamos nuestro corazón a Dios, se oculta nuestro sufrimiento en Cristo. Y aunque suframos rechazo, indiferencia, desprecio, maltrato, ¿cierto? Podremos sufrir esa prueba porque el Salvador sufrió esas cosas por nosotros. Dice, no llegará a estar malhumorado y desanimado cuando lo opriman las dificultades, porque Jesús no fracasó ni llegó a desanimarse. Cada verdadero cristiano será fuerte, no con la fortaleza ni los méritos de sus buenas obras, sino en la justicia de Cristo que le es imputada por medio de la fe. Es algo grande ser humilde y manso de corazón, ser puro e incontaminado, como lo fue el príncipe del cielo cuando anduvo entre los hombres. Podemos lograr tener esa mansedumbre de Cristo, esa fortaleza de Cristo, que se nos puede imputar por medio de la fe en Cristo, conociendo la vida de Cristo. Y esa pureza que tenía Cristo, ese corazón que no tenía contaminación, no tenía rabia, ¿cierto? Que era manso y puro y era capaz de soportar dificultades, se nos puede eh, ofrecer a nosotros y plasmar en nosotros cuando contemplamos la vida de Cristo. No nos preocupemos por la indiferencia de los demás. Es el amor a nosotros mismos lo que destruye nuestra paz. Mientras viva el yo, estaremos siempre dispuestos a protegerlo contra los insultos y la mortificación. Pero cuando hayamos muerto al yo y nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, no nos tomaremos a pecho los desdenes y desaires. Seremos sordos a los vituperios y ciegos al escarnio y al ultraje. Qué hermoso, ¿cierto? Cuando nosotros logremos esta muerte al yo, no nos va a afectar eh, bueno, profundamente todo lo que nos puedan hacer otras personas. Sin duda que humanamente uno se puede desanimar un poco, puede llorar un poco, así como Cristo también se desanimaba, aunque Cristo lloró por otras personas. Por él mismo sí, se desalentaba un poco, era normal, pero se aferraba a su Padre. Y esa vida escondida en Dios es la que nosotros necesitamos para poder sortear todas las situaciones que el enemigo hace contra nosotros, que usa a otras personas, situaciones, ciertos problemas, para alterarnos nuestra paz, para mortificarnos, ¿cierto? Pero Cristo nos puede hacer sordo a estos problemas, ciegos, ¿cierto? Nos puede hacer que nuestra mirada esté tan puesta en el cielo que todo lo que pasa aquí en esta tierra no nos saliente, no nos afecte si otros no nos toman en cuenta o si otros no nos atacan, ¿cierto? El desaliento es resultado de la inactividad. El desaliento no es con frecuencia, es con frecuencia el resultado de la inactividad. Las manos y las mentes deben estar ocupadas en actividades útiles que contribuyan a alivianar la carga de los demás. Quienes se dediquen a esto se beneficiarán también a sí mismos. La ociosidad da tiempo para espaciarse en dolores imaginarios y con frecuencia los que no enfrentan verdaderas dificultades las piden prestadas a cuenta del futuro. O sea, acá nos dice no solamente lo que real nos pasa, sino que también imaginándonos qué pasaría si nos pasa esto, si este no hace esto otro, cómo podría soportar esto. O sea, dice que cuando estamos ociosos, no estamos ocupados en cosas útiles, nuestra mente se espacía imaginándose cosas negativas, ¿cierto? Y pedimos prestadas dificultades al futuro, imagínense, qué cosa más ridícula, pero eso lo hacemos los seres humanos cuando estamos en inactividad, por lo tanto, no debemos alimentar este desaliento estando inútiles, sino que debemos ocupar nuestra mente y nuestras manos en hacer cosas positivas para la causa de Dios. Consuelo para un huérfano rechazado. Oh, este es un mundo frío y egoísta. Sus parientes,
que deberían haberlo amado y cultivado su amistad por causa de sus padres, no, o si no por la causa, por la de ellos mismos, se han cerrado y su egoísmo no ha manifestado ningún interés especial en usted. O sea, es un huérfano que está abandonado, no está con padre y madre, no sé si abandonado o han muerto, quizás muerto, ¿cierto? Y sus parientes no se han querido hacer cargo de este huérfano. El consejo le dice, pero Dios estará cerca de usted y le será más querido que cualquiera de sus parientes terrenales. Será su amigo y nunca lo abandonará. Él es padre de los huérfanos. Su amistad será una dulce paz para usted y lo ayudará a soportar con fortaleza su gran pérdida. Acepte que Dios sea su padre y nunca necesitará un amigo. Estará expuesto a las pruebas, pero sea perseverante y trate de honrar su profesión de fe. Necesitará gracia para permanecer firme, pero el piadoso ojo de Dios está sobre usted. Ore mucho y con fervor y crea que Dios lo ayudará. Cuídese de la irritabilidad, del mal humor y no se atormente. La paciencia es una virtud que necesita cultivar. Trate de lograr la piedad del corazón. Sea un cristiano consecuente, tenga amor por la pureza y una humilde sencillez y permita que estas cosas se entretejan en su vida. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso este mensaje de esperanza y de conducción a una persona que está sufriendo la soledad, de no tener familia, de no tener quien se haga cargo, si es un niño, por ejemplo, o un joven. Pero Dios dice que le va a ser padre y que nunca va a necesitar un amigo. Imagínense, hay cuánta gente que se queja que no tiene amigos, que está solo, pero Dios puede ser todo, llenar completo el ser. Y para eso hay que tener perseverancia, paciencia, fervor, oración, ¿cierto? Para poder ver esa presencia de Cristo en nuestra vida. Nunca se sienta solo, nunca estará solo, nunca necesitará sentir que está solo. Si hace de Jesús su compañero y su amigo eterno, ahí está la condición para no sentirnos solos, hacer de Jesús nuestro compañero real, ¿cierto? La indiferencia destruye el alma. No solo por la resistencia, sino también por la negligencia es destruida el alma, por dejarnos estar en cuanto a nuestra relación con Cristo, ¿cierto? Por perder el tiempo espaciándonos en pensamientos inútiles en vez de trabajar para Cristo. Esa es la negligencia que habla acá que nos destruye el alma. Luego hace un llamado, dice, tengamos paciencia unos con otros. Hemos de soportarnos unos a otros y no exagerar nuestros errores. Tengamos compasión por quienes la necesitan y establezcamos con ellos una diferencia. A otros, salvémoslos con temor, sacándolos de en medio del fuego. No todos pueden soportar la misma rígida disciplina. No todos pueden ser sometidos a las ideas que los demás tienen acerca del deber. Hay que dar lugar a las diferencias de temperamento y mentalidad. Dios sabe cómo tratar con nosotros, pero mi corazón se ha condolido al ver cómo trata un hermano a otro hermano y la disposición a sorprenderlo en sus palabras y a convertir a un hombre en ofensor sobre la base de una sola palabra. Debemos evitar eh, ser sabios en nuestra propia opinión, pensar que los demás están todos equivocados, que lo mío es lo correcto, ¿cierto? Estar corrigiendo al resto de sus opiniones o de sus actitudes. Debemos ser muy cuidadosos con la forma como tratamos con las otras personas, con la forma de cómo respetamos lo que otro piensa, lo que otro hace, ¿cierto? Porque dice que hay que tratar a las personas con cuidado de acuerdo a sus temperamentos, a su mentalidad. Y en eso hemos de pedir a Dios que nos dé sabiduría para poder tener un trato respetuoso, humilde hacia los demás, con humildad tratar al otro, cuidadoso, ¿cierto? Respetando sus situaciones, respetando sus ideas, siempre y cuando esas ideas no se contrapongan con lo que dice el Señor en su palabra, nosotros hemos de respetar lo que piensa y lo que hace otra persona, ¿cierto? Tener compasión por el que está sufriente, tener cuidado cómo tratamos a las personas. Hay personas que pueden soportar quizás unas palabras un poco más directas, más duras, pero hay otras que no, que son más dedicadas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cómo tratamos con las personas. Y en eso hemos de recibir sabiduría del cielo
pidiéndole a Dios expresamente que nos dé tino, nos dé tino para poder relacionarnos con los demás, con nuestro entorno, con nuestra familia, con los hermanos, ¿cierto? Es ya tiempo de que actuemos y no nos detengamos a medir la parte de equivocación que hay en los demás. No andar pendiente en qué se equivoca el otro, que a veces lo hacemos, ¿cierto? Es parte de nuestra naturaleza ser fijones en el error del resto, o criticones, o si alguien da un parecer, nosotros estar diciendo, no, estás equivocado, si no es, ¿cierto? Sino que debemos centrarnos en escudriñar nuestro propio corazón, confesar nuestros propios errores y dejar a nuestros hermanos en las manos del Señor. Tenemos que responder solo por nuestros errores. Y mientras vigilamos estrechamente para eliminar las malezas del jardín de nuestro hermano, las venenosas están creciendo fuertes y a su gusto en nuestro propio jardín. Que cada uno trabaje para guardar su propia alma y para tener una disposición feliz, alegre y tolerante en la casa. Y todo saldrá bien. O sea, fijémonos en nuestras malezas, dice, en nuestras propias malezas que crecen fuerte y a gusto mientras estamos fijándonos en las malezas del jardín de nuestro hermano. O sea, fijémonos en nuestras dificultades, en nuestras falencias de carácter y trabajemos con Cristo en eso, antes de estar pendiente de criticar a los demás, porque muchas veces lo hacemos teniendo nosotros, como se dice el dicho, tejado de vidrio, ¿cierto? Estamos fijándonos en el resto, fijándonos en la paja en el ojo ajeno, teniendo una viga en nuestros ojos. No todos piensan lo mismo. Se necesita servir con todo el corazón al tratar con las mentes. Recordémoslo, recordémoslo. A menudo nos sentimos tentados a criticar a un hombre que ocupa una elevada posición de responsabilidad, porque no hace las cosas como nosotros creemos que debería hacerlas. Pero el que tiene tantas responsabilidades no necesita la crítica de sus colaboradores, necesita recibir ánimo de ellos, necesita su tolerancia, su paciencia y sus oraciones. Necesita la presencia de Cristo en su vida, porque no siempre dispone de hombres sabios y sin prejuicios para que lo aconsejen. En la confusión de muchas responsabilidades y de los numerosos pedidos de ayuda se pueden cometer errores, ¿cierto? Puede cometer errores. Entre las decenas de pedidos de auxilio, puede parecer que su caso ha sido dejado a un lado. Recuerde entonces las pesadas responsabilidades que han sido puestas sobre aquel que usted piensa que no ha cumplido su deber. Recuerde que puede resultar imposible acceder a su pedido. Tal vez sea un gran error concedérselo. Bueno, a veces nosotros esperamos de otras personas que tienen más responsabilidad o un carácter de liderazgo que respondan a nuestras demandas, ¿cierto? Pero debemos tener una empatía hacia esas personas y hacia sus realidades, hacia nuestros líderes, pastores o consejeros espirituales, ¿cierto? A quienes toman liderazgo en las reuniones, por ejemplo, en vez de estar preocupados de en qué se equivoca o que no nos toma suficiente atención, debemos, por el contrario, ayudar a llevar las pesadas cargas de la responsabilidad a quienes tienen responsabilidades, ya sea en el trabajo, en la iglesia, ¿cierto? En nuestros medios. El Señor dice está de parte de sus mensajeros. El Señor quisiera que toda inteligencia humana que esté a su servicio se abstenga de acusaciones graves y de injurias. Se nos ha instruido que avancemos con sabiduría hacia los que están afuera. Deje en manos de Dios la tarea de condenar y juzgar. Cristo nos invita. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todos los que acepten esta invitación se pondrán en el yugo juntamente con Cristo. Debemos manifestar en todo momento y lugar la mansedumbre y humildad de Jesús. Entonces el Señor se pondrá de parte de sus mensajeros y hará de ellos sus voceros. Y quien sea vocero de Dios nunca pondrá en labios de los seres humanos palabras que la majestad del cielo no quiso pronunciar cuando contendía con el diablo. Qué tremendo, ¿cierto? Dice que la majestad del cielo, Dios, no pronunció muchas palabras, no pronunció palabras ofensivas cuando estaba en la pelea con el diablo, ¿cierto? Y dice que quien sirva a Dios, ¿cierto? Quien esté aceptando esta invitación de aceptar el yugo, llevando la carga a Cristo, ¿cierto? Va a manifestar en todo momento la mansedumbre y humildad de Jesús.
se va a poner de parte de sus mensajeros y dice que el que sea vocero de Dios nunca va a hablar palabra que Cristo no hubiese hablado en la pelea que tuvo con el diablo. O sea, cuidará cada palabra, no omitirá palabras que no serían las que Cristo o Dios diría, ¿cierto?, en una situación similar. Y debemos siempre preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo pensaría Jesús ante este problema? ¿Cómo actuaría Jesús ante este caso? No piense en las pruebas, dice acá. Este es el último párrafo. Consejo a un administrador. No reflexione acerca de cómo se sentía cuando estaba pasando por la prueba. Ponga a un lado estos sentimientos. Cuando usted tome la senda de la crítica y de la diatriba, se pone cada vez más áspero y más inclinado a criticar. Deténgase antes de comenzar. No ceda al enemigo ni un centímetro de terreno. O sea, acá este consejo nos dice que no debemos estar pensando y estaciándonos en qué nos pasó cuando teníamos tal situación, me sentía y estar siempre repitiendo eso. A veces lo hacemos, repetimos, uy, no, si para mí fue terrible esto, y nos estaciamos contando las dificultades. Yo no digo que nunca se pueda hablar de esto, ¿cierto? Sin duda que muchas veces puede ser un desahogo, pero hay que ser capaz de sortear las dificultades, dar vuelta a la página, como se dice, y seguir adelante. Hay que poner de lado estos sentimientos negativos porque dice que cuando empezamos a tomar, a tomar la senda de la crítica, ¿ya? A estaciarnos en las cosas negativas, eso dice que nos vuelve ásperos de carácter, nos vuelve duros, ¿ya? Y además nos hace más inclinados a ser criticones, que es precisamente lo que nos dice el Señor, eh, que no debemos hacer, ¿cierto? Estar centrados en la crítica, ya lo leímos. Cuando dice, cuando tomamos la senda de la crítica y de la diatriba, la palabra diatriba significa que es un discurso violento, es un discurso duro contra algo o alguien, algo que nos pasó o alguien que nos hizo algo, ¿cierto? ¿Cuántas veces en forma elocuente usamos el don de la palabra para hablar fuerte contra una persona, decir cosas feas de alguien que nos hizo daño, ¿cierto? Pero eso se vuelve contra nosotros mismos, nos hace ser áspero, nos hace ser criticones, nos hace ser duro. Dice, deténgase antes de comenzar, no ceda al enemigo ni un centímetro de terreno. Espero que el Señor nos ayude a poder poner en práctica estos consejos con nosotros mismos, ya sea referente a nuestros propios problemas y referente también a las situaciones que nos toque vivir cuando vemos a otras personas en situaciones que tal vez criticables, pero que Dios nos ayude a tener este carácter que tenía Jesús. Este es el mensaje de esta mañana y voy a orar antes de seguir con los comentarios, para que el Señor nos ayude a que se nos quede esto que estudiamos. Padre amado, Señor, te agradecemos tu bondad, te agradecemos por dejarnos tanta consejos, Señor, consejos que son prácticos para nuestra vida, para vivir mejor, para tener una mente más sana, más limpia, más corregida por ti, Señor, una mente noble que se extasie en las cosas positivas, que si te sirva, Señor, que pueda estar sana. Sabemos que distamos mucho, Señor, de estos objetivos. Rogamos que tú nos purifique nuestro carácter, libere nuestra mente de toda opresión, de todo sentimiento negativo, que tú nos pongas los pensamientos correctos, Señor, que tú nos hagas mirarte a ti, Padre, que podamos mirar la vida de Cristo, fijar nuestra mirada en el sufrimiento de Jesús, en todo el rechazo y lo oprobio que él vivió, Señor, y podamos eh, someternos a ti, Señor, escondernos en ti, Padre. Te rogamos que nos dé esa capacidad que por nosotros mismos no tenemos, que nos rescates con tu mano de amor, Señor, que nos ayudes. En esta mañana nos ponemos ante ti, Señor, reconociéndote que hemos fallado, que muchas veces hemos criticado, que no hemos taseado nuestros problemas de una forma inapropiada, Señor, que no nos hemos tomado de tu mano, que no hemos hecho de ti, Señor, nuestro consolador, nuestro amigo. Te rogamos tu presencia en nuestra vida y que cambie esa naturaleza, Señor, pecaminosa, ese corazón endurecido por un corazón blando, limpio, puro, Señor. Que nos limpies de nuestros propios pecados, que nos han ensuciado nuestra mente, Señor, nuestras culpas, libéranos, Señor. Te rogamos estas cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hay un micrófono abierto donde se escuchan unos gritos. Eh,
Uy, ¿puede apagar, por favor? Eso. Ya. Bueno, estamos entonces terminando este espacio y ahora vamos a dar lugar a las opiniones o a los pedidos de oración. Y como esta instancia de repente se comparten un poco cosas personales, voy a pausar la grabación. Si de repente hay alguna opinión que me parece interesante, voy a activarla, ¿ya? Eh, bueno, soy libre de poder levantar sus manos, opinar, compartir su experiencia, tal vez plantear un pedido de oración. En este momento, el micrófono es para ustedes. No sé si cuando a veces nos defendemos o simplemente emitimos alguna frase que invita a que los demás nos miren bien o nos miren mejor o no nos traten mal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cualquier cosa que nosotros hagamos que tenga que ver con lograr un mejor trato de parte de los demás hacia nosotros, en realidad habla de un deseo de exaltación propia. Aquí se le llama compasión propia y conmiseración, autoconmiseración. Pero la verdad es que en otros lugares, la hermana White también habla de esto, y a mí realmente me abrió mucho los ojos hace mucho tiempo atrás, cuando era bien jovencito, estas actitudes, porque siempre este tipo de actitudes son tenidas como por algo así como humildad en las personas, ¿sí? A veces cuando resalta demasiado o cuando una persona lo hace demasiado grotescamente, se le llama falsa humildad, ¿sí? Pero la verdad es que toda, todo intento, todo intento de mejorar la opinión de los demás hacia uno, en realidad es egoísmo. Todo intento. No hay, inclusive la hermana White habla acerca de la autodefensa. Es cierto que a veces, ¿no es cierto?, hay situaciones de malos entendidos, hay situaciones de, de error, ¿no es cierto?, en la interpretación de ciertas cosas y vale la pena aclarar y arreglar una situación para que no se permitan pensamientos erróneos respecto de una condición. Pero, pero diferente es cuando las personas tratan de quedar bien delante de los demás. Eso, hermanos, a ver, no es para que lo veamos en los demás, sino en nosotros mismos. Por eso ahí dice, cuidado con tenerse lástima. Eh, a veces uno se siente muy víctima y verdaderamente uno se siente víctima y a veces con mucha razón. Pero el consejo del Señor es que todo sentimiento que vaya en esa dirección lo rechacemos. Porque el Señor recibió mucho peor trato que nosotros y el Señor jamás hizo algo para defenderse. Jamás. Siempre lo dejó en las manos del Señor. Muy rara vez el Señor soltó alguna frase que podría confundirse con autodefensa. Pero en realidad, si lo estudiamos bien, nos vamos a dar cuenta de que lo único que él trataba de hacer era evitar que sus atacantes cayeran en peor pecado. Por ejemplo, cuando le dijo al soldado, si he hablado mal, entonces da testimonio de que he hablado mal, y si no, ¿por qué me pegas? En realidad uno podría decir, se estaba defendiendo. No, hermanos, no se estaba defendiendo Cristo. Lo que estaba haciendo Jesús era darle una oportunidad a ese hombre de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Jesús no se estaba defendiendo. Qué importante es entonces eso. Y por último, quería resaltar una cosita que está en el siguiente párrafo, donde dice capacidad para soportar la indiferencia, que va en la misma línea en realidad. Muchas veces eh, nos sentimos agredidos, ¿no es cierto?, de alguna manera porque no somos considerados como creemos que deberíamos ser considerados. Pero lo que más me llamó la atención es lo que dice en la última frase,
A ver, perdón. No, en la penúltima frase, donde dice cada verdadero cristiano, dice, cada verdadero cristiano será fuerte, miren lo que dice ahora, no con la fortaleza ni los méritos de sus buenas obras. Eso lo entendemos, ¿no es cierto? Eso lo entendemos, pero miren lo que dice ahora, qué interesante. Sino en la justicia de Cristo que les es imputada por medio de la fe. A ver, a lo mejor esto no se entendió bien. Hermanos, miren, generalmente cuando se hace mención de la justicia imputada, ¿cuál es el concepto que se presenta? ¿Qué es justicia imputada? Es un término un poco técnico, ¿no es cierto? Tal vez teológico, qué sé yo, eso de imputado. No solemos usarlo mucho nosotros en nuestro lenguaje normal, aquí en Chile por lo menos. Pero lo que significa simplemente es un término muy, muy legal, ¿no es cierto? De tribunales, qué sé yo, lenguaje legal. Imputado es que a una persona se le atribuye algo, ¿ok? Se le atribuye algo legalmente. Eso es imputado. Pero fijémonos que la hermana White le da otro sentido. O sea, cuando se habla de justicia imputada, normalmente se entiende como un acto que realiza Jesús allá en el tribunal celestial y que no tiene nada que ver con la vida práctica nuestra en el fondo. O sea, nosotros aquí en la tierra decimos yo creo en Cristo, ¿no es cierto? Él es mi Salvador, expresamos nuestra fe en Él, ya, ¿ok? ¿Qué es lo que explica la teología comúnmente? Dicen, ok, entonces ahora, por la fe que tiene esta persona, allá en el cielo, Jesús presenta ante el Padre y ante los ángeles su propia justicia a favor de este hombre y entonces reclama para él el perdón. Ok, muy bien. Le es atribuido el perdón, le es atribuida o imputada la justicia de Cristo, por lo tanto, este hombre a la vista de Dios está justificado. Pero en la tierra, aquí, en la vida real, sigue siendo exactamente la misma persona, solamente que por la fe ahora está justificado. Pero eso no significa que haya ningún cambio, ninguna cosa en su vida, no, esos cambios tienen que ver con la santificación. Eso es lo que normalmente se explica por justicia imputada. Pero la hermana White no dice eso. Miren lo que está diciendo. Dice, cada verdadero cristiano será fuerte. O sea, está hablando de una experiencia aquí, en la tierra. Dice, no con la fortaleza ni los méritos de sus buenas obras, dice, sino en la justicia de Cristo que le es imputada por medio de la fe. ¿Qué es lo que está diciendo la hermana White? Que cuando Cristo nos imputa su justicia, nosotros podemos usar esa justicia aquí, de forma práctica, de forma experimental. Aquí en la tierra usamos la justicia de Cristo que nos es imputada. Somos hechos justos por la fe en Cristo Jesús. No solamente llamados justos. El Señor Jesús nos concede el poder de su propia justicia para vivir justamente. Eso es lo que yo leo. No sé si ustedes leen otra cosa. Pero la hermana White está hablando de una experiencia aquí en la tierra, no de algo legal allá en el cielo. Eso quería compartir, hermanos. Gracias. Amén, muchas gracias, Jairo. Efectivamente, esta experiencia es una experiencia que se debiera de plasmar en un cambio real en nuestra manera de enfrentar las cosas, en nuestra manera de sentir las cosas respecto a los demás, ¿cierto? Y en esconder nuestro carácter enaltecido en Dios para que nos dé esa humildad que sea real y no una falsa humildad, como decías tú. Muchas gracias por tu comentario. Que leo o escucho. Y cada frase, cada párrafo de este libro de Mente, Carácter y Personalidad me deja claro algo, que no necesitamos ningún psicólogo, que, que toda la psicología está acá, en la Biblia y en este libro.
Me identifico en muchas cosas que se ha leído. Creo que todos hemos pasado por situaciones así, por agravios, por la autocomiseración. Eso es propio de la humanidad, es propio del egoísmo que tenemos todos. Pero acá nos da la solución, y es buscar a Cristo, y es retener su fuerza y su fortaleza, eh, y que bueno, y que a veces uno es muy rápido, y me anoto en esto, decirle a la gente: Me parece que te hace falta un psicólogo". Y yo creo que si leemos en profundidad, en oración y bajo la influencia del Espíritu Santo estos libros, creo que no hace falta ningún psicólogo con el cual podemos correr riesgos, ¿no? Em, por más psicólogo cristiano que sea, a veces se pueden correr riesgo de que nos orienten mal. Por eso rescato esto para aquellos que están en tratamiento psicológico, que creen que el psicólogo es la solución. Insisto, creo que la solución es Cristo, y estos libros me lo confirman. Quería hacer ese comentario y ese aporte porque está bueno que lo tengamos en cuenta, me parece. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ese comentario. A todos un feliz sábado. Mire, yo quería comentar, eh, no del tema de la psicología que está hablando, que está bien interesante el tema. eh, l- Usted leyó una parte en la página 275 donde dice: hemos de soportarnos unos a otros y no exagerar nuestros errores. Eh, Claro, nosotros debemos aguantarnos nuestros errores, bueno, partir de partida los errores que comete cada uno, pero también los errores que cometen las otras personas y también nuestros dirigentes, pastores, administrativos, todo. Pero quiero hacer una salvedad. Me dio la impresión de que le escuché a usted decir de que no debemos criticar ni a los que están dirigiendo estas madrugadas o que son anfitrión. Yo quisiera hacer, o a los pastores o a los dirigentes, hacer una diferencia entre uno cometer un error. Uno puede cometer un error, puede decir una palabra inapropiada, puede hacer algún comentario que no corresponda, que puede ser un error, algo involuntario, pero es muy distinto a que yo esté enseñando algo que vaya contra la palabra del Señor. Por Eso. ejemplo, si yo dijera: hermanos, tenemos que salir al campo cuando salga la ley dominical, ¿eso es un error? ¿O eso es simplemente enseñar una blasfemia, enseñar algo que no Exactamente. está de acuerdo a la palabra del Señor? Más que un error, porque es Entonces, una enseñanza e- contraria. es una enseñanza contraria, justamente. Entonces yo le pregunto, hermana Lidia, y a ustedes: si yo dijera eso, o si lo dijera un pastor, o si lo dijera Ted Wilson, ¿necesita ser corregido? Por supuesto que con el Eh, Espíritu de Cristo, sin amargura, como dicen, sin raíces de amargura, sin rabia, sin atacar. ¿O yo debo quedarme callado, como dice Isaías, ser un perro mudo? Lo que pasa es que hoy día se mete todo en el mismo saco. Hermano, no critique a la iglesia, no critique a los pastores. La Biblia dice que no hay que criticar, y eso no es verdad. Los errores no hay que criticarlos, por supuesto, pero las blasfemias o las doctrinas erradas que pueden llevar a la perdición a muchas personas porque siguen a falsos pastores o falsos maestros, eso sí se debe corregir y sí se debe decir, levantar la mano y presentar. El escrito está, presentar la luz contra las tinieblas. El problema es que hoy día cuando uno habla algo, por ejemplo, lo mismo que usted está diciendo, para que sea fresquito, ¿cómo puede ser que en la Universidad Adventista haya profesores que no sean adventistas, que estén enseñando a nuestros jóvenes? Es más, ¿cómo puede ser que haya alumnos que no sean adventistas si los colegios y la universidad debería ser solo para adventistas? No es la forma de evangelizar. Claro, alguno me va a decir: yo conocí el evangelio, ¿Me escucha cortado, hermano? pero ¿está bien? Sí, sí, sí. Ahora, ¿Aló? ahora se te escucha. Recién se te cortó un poco. Ah, usted acaba de hacer de que en la universidad adventista o en colegio adventista haya profesores que no sean adventistas y que no estén enseñando de acuerdo a la palabra del Señor, o que no crean en eso.
si yo levanto la voz, o cómo puede ser que los colegios adventistas, de acuerdo a la luz que da la sierva del Señor, debiera ser solo para adventistas, no para no adventistas. Esa no es la forma de evangelizar. O cómo puede ser que los colegios adventistas, todos menos uno, el John Andrews, que está en Santiago, son subvencionados por el Estado. O sea, hay un yugo desigual. Y la sierva del Señor dice que por ningún motivo debemos tener yugo con los incrédulos. ¿Qué pasa? Ese es un ejemplo, pero ¿qué pasa si yo levanto la voz y digo eso? Ah, no, pues este hermano es disidente. Hermano, usted no tiene que criticar a la organización. A veces pensamos que la iglesia adventista es como la santa, como el Vaticano, la Santa Iglesia Católica. No comete pecado, no hierra, ellos también. No, Dios está al control. Pero ¿cómo puede estar Dios al control de dirigentes que están extraviados? ¿Cómo uno no lo va a decir? No, pero es que si tú lo dices, tienes raíz de amargura, eres amargado, quédate callado mejor. Y al final nos quedamos callados ante las enseñanzas erróneas que se están cometiendo. La pregunta es, ¿debo ser un perro mudo, como dice Isaías, o debo hablar? Por supuesto que con un escrito está, no voy a hablar con una opinión, a mí me parece, yo creo, sino que de poner un escrito está y decir, eso no está correcto. El problema es que cuando uno lo dice, inmediatamente lo tratan como dije, disidente, bueno, todo lo que ya dije, pero me parece que hay que diferenciar entre que un pastor, un dirigente, uno mismo o ustedes, cualquiera, cometa un error a enseñar una doctrina errada que puede llevar a la perdición. Esa es una gran diferencia. Y ante eso yo no me puedo quedar callado. Y no puedo decir si, por ejemplo, hermana Lidia, ¿a usted le parece bien que la iglesia haya incentivado que vacunen cuando hoy día se está sabiendo la verdad de las resultados nefastos que está teniendo la vacuna y que la iglesia se haya involucrado en eso cuando nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Y cómo yo me voy a colocar algo que por un lado no me dicen lo que hay, porque se oculta, no se hacen responsables si me muero o me pasa algo o alguna enfermedad? No puedo demandar, o sea, es una dictadura total. Y la iglesia, por ejemplo, la Universidad Adventista de Chillán puso una sala para que se vacunaran, o sea, dio todas las facilidades, o los pastores incentivaban a que los hermanos se vacunen. ¿Cómo me puedo quedar callado y decir, hermano, eso no es de Dios y eso es un error? El problema es que si uno lo habla, claro, inmediatamente no, este hermano tiene raíz de amargura, no, este hermano está mal, este hermano critica a la iglesia no se le puede criticar, no, hermano, no se preocupe, el Señor se va a encargar de eso. No sé, me parece que hay que diferenciar bien claro cuando uno tiene un escrito está y está hablando con la verdad, decirlo. Por supuesto que de la mejor forma, en forma tranquila, presentar la verdad, no dar opiniones, pero no quedarse callado. Y hoy día existe, lamentablemente, hermana Lidia, la política de no te hagáis problema, ¿para qué te vas a hacer problema? Quédate callado, da lo mismo. Oye, pero si el pastor enseñó que no se puede vencer el pecado, bueno, él pensará eso, pues, ¿qué importa? Oye, pero si el pastor enseñó que hay que salir al campo con la ley dominical, bueno, pero él saldrá cuando él quiera, pues nosotros sabemos que no. Y así empezamos a confundir y al final los hermanos empiezan a creer en los errores, las mentiras y bueno, eh, los resultados también pueden ser eh, trágicos para la vida eterna. Quería diferenciar eso, hermana Lidia, Muchas de gracias. que no digamos que no se puede criticar, porque sí se puede exaltar la verdad, solo que con los errores, claro, cuando uno comete un error involuntario ahí no hay problema. Muchas gracias, bendiciones. Amén. Mire, cuando se trata de temas de principio, yo creo que es un pecado quedarse callado y no decir lo que no está bien, ¿ya? Creo que usted tiene toda la razón. No solamente se prestaron salas para vacunar, se usó hasta el templo, acá en la universidad, ¿ya? Entonces, no debió haberse involucrado, por lo menos, a lo menos la iglesia no debió haberse involucrado en ese asunto, ¿ya? Porque al involucrarse se hace responsable, cosa que ni el Estado hizo, ni el Estado hizo de decir, nosotros nos hacemos responsables si estas inoculaciones traen un... A ver, voy a parar la grabación porque estamos hablando de un tema que después si subo el video me lo van a censurar.